Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros mirando ya este segundo libro de Samuel. Estamos haciendo y subrayando los personajes principalmente. Hoy queremos al iniciar recordar simplemente, ya que en esta gran obra de Samuel tenemos los dos libros, es decir, el primer libro de Samuel y el segundo de Samuel. El primero, el personaje de los tres personajes importantes, Samuel, Saúl y David. Hoy queremos mirar un poco la figura también de Saúl. Tanto Samuel como Saúl ya estuvimos mirando. Samuel muere en el capítulo 25. Ahora Saúl también murió en el capítulo 31. Y tenemos la muerte y la sepultura y ya directamente comenzamos con el segundo libro de Samuel, con el capítulo primero. Pero miremos un poco como una síntesis, como un desarrollo final de esta figura, porque añade mañana ya las actitudes de estos gobernantes. Por eso decíamos que este libro es un libro político y al mismo tiempo para político. Decía, de político, fuera con oleana, hoy cuana, llevoña mindu uana, vaya polla poana. Saúl entonces es la otra figura central que tenemos nosotros del relato de esta gran obra de Samuel, que descrita con vivos colores y con una buena dosis de simpatía humana, a pesar de la sombría tragedia que le envuelve. O sea, y gusto ya leña, mañana ya todo lo que va pasando de un aspecto muy antropológico, muy histórico también, de lo que le pasa al hombre, de lo que sufre el hombre, de lo que vive la persona. Y entonces, nosotros encontramos aquí los vivos colores en la narración, una simpatía humana, pero hay una sombría tragedia también. Sombría tragedia por la forma de ser, ciertamente, de Saúl que conocemos ya. Mas no es el héroe solitario imaginado en la homónima tragedia, ¿verdad?, de algunos de los autores que escriben. Su lúcida, atención, locura, la lúcida locura de Saúl, el contraste no solo maníaco, de una manera casi maníaca, ¿verdad?, como actúa la actitud de Saúl, sino un político también, con David, al que sin embargo está ligado por vínculos de simpatía y de parentesco. David
Omendar lleva con su hija. O sea que vienen todos estos elementos también muy importantes que se debe tener en cuenta, ¿verdad? En la relación de Saúl con David. Su crepúsculo desolado, es decir, cada vez añove, pero donde él mismo también fue cultivando. Él fue cultivando. Después ahora está cosechando en forma negativa. Entonces, ligado por vínculos de simpatía, de parentesco, su crepúsculo desolado, a fin, el fin, en un abrazo suicida con su misma espada plantada en el suelo. Si realmente estos son elementos, ya no yo entre paréntesis, patéticos, ¿verdad? Estos son elementos patéticos, o también son elementos épicos. Antes que nada, antes de todo esto, ¿verdad? Decir, son muy patéticos, son muy épicos, lo que sea. Tenemos que saber, queridos amigos, que la Biblia es un libro teológico. Entonces el lenguaje y la preocupación, imagina ante un libro sagrado. Del aspecto histórico, contexto histórico. En la medida en que se puede, sin embargo, son situaciones que más bien apuntan a la teología. Y así, apuntando a la teología, están destinados a ilustrar la crítica a la monarquía y a abrir el hombre a David. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Yarañé Antiguo Testamento. To get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one? Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios es lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte tú. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado, soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como
de 3 quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, no te falta. Soy un hijo del rey, no te falta. Él vigila mi paso, no te falta. Soy un hijo del rey, no te falta. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre cómo la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo tiene mucho que decir al sacramento del matrimonio, a la familia. En el matrimonio cristiano, el hombre y la mujer se entregan el uno al otro. Su relación es la primera y fundamental realización de la comunión de amor que es la Trinidad. En ella el Padre es la fuente de todo amor, el Hijo es el amado que corresponde con amor y el Espíritu Santo es el amor que los une. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es un don, es más, que es el don por excelencia, el regalo por excelencia. Por eso, para responder a la vocación del matrimonio, que es también donación, se necesita dejar entrar al Espíritu Santo. No es casualidad que algunos padres de la Iglesia latina hayan usado imágenes propias del amor conyugal, como el beso, el abrazo, para hablar de cómo la Trinidad, el Espíritu Santo, es el don recíproco del Padre y el Hijo. Y es la razón de la alegría que reina entre ellos. Hoy hay tantos esposos sobre quienes se podría decir, como dijo María a Jesús en Caná de Galilea, no tienen vino. Le falta la alegría, le falta el amor. Y es el Espíritu Santo quien sigue haciendo en ellos el milagro que hizo Jesús en aquella ocasión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay tantos aquí, tantas banderas y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los invito a que invoquemos siempre el Espíritu Santo para que renueve el amor y la unión en los matrimonios cristianos y en todas las familias. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah.
servidora, esclava de mi Señor. Tu madre mía, madre de mi Salvador. La llena eres de gracia, qué gran honor. Eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor. Tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición. Gracias por cargar mi oración. Eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel. Segundo libro de Ñemoñe Puinusegina, y estamos viendo nuestros personajes. Es una gran obra, una sola obra, 2 tomos, primero Samuel, segundo Samuel. Nosotros ahora ya queremos comenzar, ¿verdad?, con el segundo libro de Samuel, después de haber mirado. Pero estamos también reflexionando y mirando las características, porque son las características, ¿verdad?, de cada uno de los personajes que a nosotros nos van mostrando. Esas cañas de Gina lleva cómo son los personajes bíblicos. Parece que son algunos elementos así, decíamos, medio patéticos o épicos, pero sin embargo, todos estos elementos que encontramos aquí, más bien son elementos que apuntan al aspecto teológico. Es la teología que nos quiere transmitir el autor sagrado. Y por lo tanto ilustra la crítica a la monarquía y a abrir también el horizonte a David. Es decir, en la medida en que Saúl, porque Saúl, cuál es sus actitudes, su forma de ser, cuál es entonces la relación con David, porque Saúl y David entonces siempre
se llevarán juntos, pero también en sus actitudes de una manera contraria. Lleva siempre contrapuestas, porque a Ope, pues ya que señan de inamaba a David, porque David es el que será elegido verdaderamente por Dios. Incluso decíamos en otra oportunidad que el nombre Saúl viene de Sha'al. Sha'al quiere decir lo que se pide, lleva. Entonces, esta vez prestado y Shawahina. Hay purucabeme, Sha'ul, prestado. O sea que penda igoína la sheipotá, después, sino que la sheipotá, optaba como rey verdaderamente, y sobre quien después, en el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel, vamos a encontrar que la dinastía se formará sobre David. Y uno de los problemas que también fuimos reflexionando siempre durante todo nuestro estudio fue el problema en que Saúl va a todo o nada, por matar a David incluso. ¿Por qué? Porque Saúl está pensando en su propia dinastía. Está pensando en que su hijo tiene que seguir, ¿verdad? Entonces tiene que ser una dinastía y por lo tanto quiere hacer desaparecer o voltear a David, porque David era el que se estaba perfilando y en todo momento. Y sin embargo, él le quiere poner ahí entonces a su hijo Jonatán. Bueno, queridos amigos, seguimos un poquitito, ¿verdad? Esta reflexión desde el punto de vista de las actitudes de nuestro personaje, en este caso el personaje Saúl. Y es justamente en conexión con el advenimiento de la monarquía que tiene en él su primera y desafortunada realización, donde Saúl reviste una importancia particular, donde David reacciona, ¿verdad? Y en esa reacción es que nosotros que podemos ver donde es una desafortunada realización de parte de Saúl, él siendo un personaje tan importante, ¿verdad? Ahora, como queda dicho, el nacimiento de la monarquía está representado en 1 Samuel, de acuerdo con dos registros opuestos y discordantes, los dos discordantes, Saúl, David, entonces, que ya hemos visto y nos dice aquí en el primer libro ya de Samuel. Entonces te conteñan de ya lleña, mañana y niña, y mindu, ya jesamba, epaloye, eajina, amba, y esa caseña de cuáles son estos registros opuestos y discordantes entre Saúl y David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios,
que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro,
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro. Estamos con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo. Queridos amigos, como siempre, Pablo, es un gran desafío. La primera parte, la segunda parte. Nos encontramos en esta situación, otra situación. Siempre te pongo ante dos caminos, como nos dice el Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, lleva. Andé, lejata y ponala y vaya. El discernimiento por medio de tu inteligencia, porque ñande yara, o moimbaba pena tu ume, dere yesa cuajua, andere ya pojangualan de decisión, libremente. Y por eso él dice, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Qué expresión más linda. Añe sube ñande ya en ondebe, añe pomoibe ñande ya en ondebe, porque emante y catuta o me echeve lleva. Pepe tumaran shemon bareteta ha shembouatata será pisa abitebe. Y es ahí donde nosotros vamos a proclamar y anunciar a Dios como Salvador. Que Él se digne fortificarlos por medio del Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria. Esto, queridos amigos, fortificarlos. Seamos fuertes en nuestro camino de fe. Quiere decir que nos falta educación cristiana, nos falta verdadera catequesis. Esta entrevista ande a putebe la pesa ante hoy cose de padrino digativa y pesan de me ayuda nañañe forma seya lleva. Y por eso aquí Pablo está diciendo que él se digne a fortificarlos en su fe. Es la única manera, queridos hermanos, que podremos hacer un camino de salvación. Que Cristo habite en sus corazones y por medio de esa fe ustedes sean arraigados y edificados en su amor. Solamente de esta manera, si Cristo habita en nuestros corazones, vamos a tener cambio en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos fortificados de la gracia del Señor con sus valores y principios que vamos a ponerlo por obra. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos viendo nosotros como una breve introducción, ¿verdad?, a este segundo libro ya de Samuel. Pero estamos pasando también en esta conexión, ¿verdad?, entre los dos personajes, Saúl por una parte y David por otra parte. Justamente en conexión con el advenimiento de la monarquía, pero en la primera Samuel capítulo 8, que tiene en Saúl su primera y, atención, desafortunada realización, donde Saúl reviste una importancia particular. Como queda dicho, el nacimiento de la monarquía está representado en primera Samuel, de acuerdo con dos registros opuestos y discordantes. Dos registros opuestos y discordantes. El primero, antimonárquico, porque ahí algunos se llama justamente de la monarquía. Es paradójicamente, es conservador y nostálgico y está presente
en 1 Samuel capítulo 8 del 1 al 22. Y luego en otros capítulos, capítulo 10 del 17 al 25, todo el capítulo 12. Se trata de una acerba crítica a la nueva institución, es decir, a la monarquía. Acá ya de la monarquía. Incluso ahí dice en un momento, ¿verdad? Dios que le habla a Samuel le dice, no, tranquilo Samuel, no es a vos a quienes te están despreciando. Que ya no quiere más que yo sea el rey de ellos, ¿verdad? Se trata entonces de una acerba crítica a esta nueva institución que es la monarquía, formulada en perspectiva profética y deuteronomista, pero anclada en el hecho histórico de la antigua estructura tribal, que perdurará en formas diversas. La novedad monárquica es vista como una veleidad del pueblo infiel a Dios y cansado de su reino justo. Es vista como imitación más bien idolátrica. Atención, siempre es mirada así, una imitación idolátrica, la idolatría de los otros pueblos, ¿verdad? O sea, los otros pueblos como mirando, esta es la idolatría, ¿verdad? La idólatra. Entonces, esta novedad monárquica es vista de esta manera. Idólatra. Esa sería esta nueva monarquía. Un pueblo infiel a Dios y cansado de su reino justo. Es vista como imitación idolátrica de los otros pueblos gobernados justamente por regímenes monárquicos. Samuel insiste en que Dios es el único rey de Israel y su único intermediario visible es el profeta. Ahora, renunciar a esta estructura significa quitarle la confianza a Dios para atribuírsela al hombre. Entonces, es quitarle el poder a Dios para atribuirle al hombre. Por eso yo suelo decir, queridos amigos, esto al ser un libro político y para políticos, justamente el objetivo es enseñarnos a nosotros, es añadir la yahuerajana, el liderazgo. Ubeago liderazgo ñañe monguetano y dice la tendota. Va a enseñar ñañe moyana al frente, ¿verdad? Para llevar adelante todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De cierta manera le queremos sacar ese derecho, le queremos sacar lo que le corresponde a Dios para dárselo al hombre. Lo que le corresponde a Dios para darse al hombre. Esto, queridos amigos, como sabemos, responde muy bien a el Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Es decir, Yaipe Atapeñán de Yaragüi, el poder de Dios, y ahora yo soy el Dios. La sheja ea, la sheja ella, pecho yapona. Sin que me interese la voluntad, ¿verdad?, de la humanidad, de la comunidad, para caminar juntos. El asunto es que yo aquí ponga y que ustedes todo hagan y respeten a Peyapo, la sheja ea bebe. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es un libro político para políticos. Volvemos enseguida con más gente Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
ese día había sido particularmente duro en su sermón contra los terratenientes que explotaban sin contemplación a los esclavos en las calcinantes zafras de la isla y los conminaba a reemplazar la dureza de su yugo por la misericordia cristiana, so pena de excomunión, amenaza que también extendía a los practicantes de las religiones africanas que disfrazaban a sus dioses paganos con nombres de santos y así confundían la fe de los católicos. Al culminar la Eucaristía, el arzobispo de Santiago de Cuba, Antonio María Claret, salió de la iglesia por entre los fieles que lo aplaudían a rabiar por sus contundentes críticas. Al llegar al atrio, se dispuso a recibir el acostumbrado besamanos y un fornido mulato que aguardaba pacientemente su turno. Al llegar ante el prelado, en vez de inclinarse para besar su anillo, sacó una navaja de afeitar y trató de rebanarle el cuello. Pero como el arzobispo tenía la cabeza inclinada y se tapaba la boca con un pañuelo, la cuchillada le abrió una profunda herida que surcó su rostro de la frente al mentón, bajando por la mejilla izquierda, y se extendió por el brazo. En medio de la confusión, escapó el agresor. Y varios feligreses llevaron en andas al arzobispo Antonio María Claret a su casa, en donde los médicos, después de contener la hemorragia y hacerle la primera curación, salieron desmoralizados por la gravedad de su estado. Mas el santo no perdió la compostura ni la fe, se encomendó fervorosamente a la Santísima Virgen y se durmió. Al día siguiente, que debían operarlo, cuenta San Antonio María Claret en su autobiografía, la herida había cerrado, las glándulas salivales que le fueron rasgadas estaban cicatrizadas y en el brazo lesionado aparecía delineada por el filo del cuchillo la Virgen de los Dolores, imagen que permaneció allí como un tatuaje durante muchísimos años. Antonio María Claret y Clarat, nacido el 23 de diciembre de 1807 en Salén, España, creció aferrado a los libros y a la devoción mariana transmitida por Josefa, su piadosa madre, pero al cruzar el umbral de la adolescencia su padre aprovechó su aguda inteligencia y lo introdujo en el telar familiar, en el que muy pronto dominó los procesos de fabricación y estampación de las telas, hasta convertirse en el maestro textil del taller, y con ansias de perfeccionar sus técnicas, se matriculó en la prestigiosa Escuela de Artes de Barcelona, en la que se destacó de tal forma que le llovieron ofertas de trabajo y propuestas para abrir su propio negocio, mas en el fondo de su corazón latía el viejo anhelo de abrazar la vida religiosa, y por eso, a los 21 años, abandonó su prometedora carrera y tomó la decisión de hacerse cartujo. Eso sí, después de obtener la ordenación sacerdotal, y para lograrlo ingresó al seminario de Vic. Allí adelantó con notas sobresalientes sus estudios de filosofía, teología, sagradas escrituras, y por fin, en 1835, a los 27 años, fue ungido sacerdote e intentó enclaustrarse como cartujo, pero a causa de una terrible tormenta no pudo llegar al monasterio de Monte Alegre. Entonces, retornó a Barcelona y fue enviado como coadjutor a la parroquia de su pueblo natal, Salent, en donde desplegó una sorprendente capacidad oratoria que cautivó a sus coterráneos y atrajo la atención de los feligreses de toda la comarca que acudían a escucharlo, pero también la de los nuevos amos del poder que tras la muerte del rey Fernando VII se apoderaron de los bienes de la iglesia, quemaron conventos e inclusive mataron a algunos clérigos, pero el padre Antonio María Claret continuó impertérrito su labor y como ardía en deseos de predicar en todas partes, pero la tenaz persecución que los religiosos sufrían en España se lo impedía, viajó hacia Roma. Y en esa ciudad entró a la compañía de Jesús, pero volvió a enfermarse y su superior le dio a entender que su misión estaba en España. Entonces se regresó y le asignaron la parroquia de Viladrau, en la que además de coadjutor hizo las veces de médico, de maestro, de consejero, de todo. En poco tiempo, San Antonio María Claret transformó a Viladrau en bastión de la iglesia y su horizonte evangélico se redujo, en contraste con su ansia de esparcir la semilla de la buena nueva por todo el mundo. Esa oportunidad apareció providencialmente al recibir en 1841 el título de misionero apostólico que había solicitado durante su estancia en Roma, y libre de sus obligaciones tomó su cayado, su breviario, no más, y a pie, por entre lodazales, climas tórridos, parajes peligrosos, se dedicó a recorrer los caminos de Cataluña y por donde pasaba dejaba una extensa estela de conversiones y milagros. Entonces su fama de santo creció al compás de su celo apostólico, y así las cosas, la presencia de San Antonio María Claret era reclamada en todas partes, incluidas las Islas Canarias,
a donde viajó por invitación de su nuevo obispo Buenaventura Codina, y en solo 15 meses cambió la fisonomía religiosa de este archipiélago. De regreso en 1849 fundó con otros 5 sacerdotes la Congregación de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María. Pero cuando esa semilla apenas comenzaba a germinar, fue, a pesar de su tenaz oposición, nombrado arzobispo de Santiago de Cuba a finales de ese año. Y antes de partir, tuvo tiempo para crear la Orden de las Hijas del Inmaculado Corazón de María. En solo 5 años le cambió la cara a la fe católica de la isla. Erigió un seminario, obtuvo una sorprendente cosecha de sacerdotes, recorrió 4 veces a pie y a caballo toda su diócesis sin que se quedara por fuera ninguna parroquia ni poblado. Abrió escuelas para los niños pobres, logró aliviar la terrible situación de los esclavos oprimidos por sus amos, combatió con denuedo las nocivas influencias de las creencias africanas y por ello sufrió varios atentados, como el que ya hablamos de él, de los que él se salvó milagrosamente. En 1857 la reina Isabel II lo escogió como su confesor, confidente, consejero y luego lo nombró presidente del Real Monasterio del Escorial, el que restauró y convirtió en la más prestigiosa y completa universidad católica de España. Todo ello sin descuidar su razón de ser, que era la predicación. Y por eso, en los viajes con la reina salía más gente a escucharlo a él que a ver a la reina. Adelantado a su época, San Antonio María Claret intuyó que la evangelización sería más efectiva mediante la divulgación del mensaje a través de libros, y para el efecto escribió 81 opúsculos, 15 libros, entre los cuales El Camino Recto, que es el manual de piedad más leído del siglo XIX, y tradujo otros 27. Fundó la librería religiosa y la Academia de San Miguel, en la que reunió a pensadores, literatos, pintores, periodistas, y con ello se encargó de divulgar el pensamiento católico y lo consiguió con creces, porque alcanzó a publicar más de 2.800.000 libros, otros 2 millones de opúsculos y más de 4 millones de hojas volantes, material que repartía gratuitamente, y aún le quedaba tiempo para llevar una vida austera de oración, ayuno y meditación. Acosado por los enemigos de la reina que la destronaron, tuvo que refugiarse con ella en Francia en 1868. Un año después, a pesar de su precaria salud, asistió al Concilio Ecuménico Vaticano I, en el que se destacó por su fogosa defensa de la infalibilidad del Papa, y en el camino de regreso a París, lo sorprendió la muerte en el monasterio de Front-Freud, el 24 de octubre de 1870. Fue canonizado por el Papa Pío II en 1950. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonio María Claret que nos conceda valentía para proclamar el Evangelio. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra
hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí, haciendo lío. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estábamos hablando, ¿verdad?, que Samuel insiste, ¿verdad?, en que Dios es el único rey de Israel. Página la problema. Samuel insiste, Dios es el único rey de Israel. Estamos mirando las actitudes principalmente de este rey que vendrá después, que será Saúl, que es el primer representante. Samuel insiste, el único rey de Israel, su único intermediario soy yo, dice Samuel, así como también fue Moisés. Bueno, pero Dios es el único rey. Ahora, este único intermediario visible es siempre el profeta, queridos amigos. En la Biblia nosotros siempre encontramos el profeta y el sacerdote son los únicos intermediarios entre Dios y el pueblo. Entonces indica de la yaye arroga lleva se avego angaye. Eso es lo que pasa mucho, ¿verdad?, con las sectas y pasa mucho con los protestantes. Se autodenomina, ¿verdad? Se ponen ahí al frente, ya llego angala sea ya potapea, o sea, inventamos situaciones que no corresponden verdaderamente, ¿verdad? Por eso insiste mucho este libro de Samuel, insiste mucho en este aspecto. Es el intermediario. Entonces, ¿qué te quiere mostrar aquí? Esta estructura, ¿verdad?, indica el renunciar a esta estructura, significa quitarle la confianza a Dios para atribuírsela a un hombre. Quitarse.
quitarse a Dios, todo lo que le corresponde a Dios, ¿verdad? Que actúa por intermediación, por eso es un Dios encarnado, y más aún el cristianismo, ¿verdad? En la persona de Jesucristo es el intermediario, a través de quien Dios realiza su acción de salvación, ¿entiendes? Pero no, se abre la pastor, se abre las iglesias, se abre, etcétera, etcétera. Entonces, claro, inventamos o nos autonominamos. ¿Quién te ha nominado? ¿Quién te ha dado? ¿Verdad? Entonces, no es la comunidad, sino que yo después comienzo y ahí entonces busco formas, ¿verdad? Para hacer que surja una comunidad. Bueno, y entonces eso es lo que nos está diciendo. Quitarle la confianza a Dios para atribuírsela a un hombre. Y de esta manera confiar la garantía y la justicia a un individuo despótico que solamente busca entonces su diezmo, sus intereses, individuo despótico y al mismo tiempo prepotente. Iluminadora, en este sentido, es la Carta de los Derechos Reales proclamadas por Samuel en el capítulo 8:11, ¿verdad? En ella resuena continuamente el pronombre posesivo de ¿qué cosa? De pronombre posesivo de la tercera persona, porque todo lo que era de la tribu es ahora suyo, del rey absoluto, como eran justamente todos los soberanos de Oriente. Por eso ellos están diciendo, danos un rey como los otros vecinos nuestros, Orero y Potaibes. Todos los reyes de Oriente eran de esa manera. Los derechos reales legalizan en la práctica lo que prohibían el 9º y el 10º mandamiento. Los 3 capítulos fundamentales de la propiedad tribal, es decir, la familia, las tierras, los productos, quedan sometidos a la depravación legal del fisco real y al final Israel es descrito como cuando era un pueblo esclavo en Egipto y clamaba a Dios para que lo liberara. Esta es entonces la presentación, ¿verdad? Y nos está diciendo aquí en Baishaguabaina, ¿verdad? Cómo es Saúl, en este caso, que será el primer rey. Entonces es el que quita el poder a Dios, entre comillas, para tenérselo él. Y por eso nos damos cuenta que todo el primer libro de Samuel después se lo ve y se lo pinta a un Saúl despótico, que solamente busca mantenerse en el poder sin hacer nada por el pueblo, e incluso persiguiendo a su pueblo. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Maravilloso, y es como para seguir reflexionando, ¿verdad? Esta enseñanza maravillosa del primer libro de Samuel. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.